Vamos a proceder a dar lectura a este contrainforme que el movimiento Yo Soy 132, en compañía de otras organizaciones y de la sociedad civil, ha elaborado. Procedo a dar lectura. México, 1 de septiembre 2012. A las puertas de la Cámara de Diputados, de cara a la nación, contrainforme Yo Soy 132. 6 años han pasado desde que Felipe Calderón tomó posesión. 6 años de mentiras falsas, de simulación, de corrupción, complicidad y de un estado de excepción que nos han impuesto. 6 años en los que año con año hemos visto a un presidente cobarde hablando de valentía, mientras nosotros, la sociedad, ponemos a los muertos, a los desplazados, los secuestrados, los vejados por las autoridades. 6 años, como siempre, de riqueza obscena para unos pocos, mientras que nosotros tenemos hambre, somos excluidos, somos desempleados, somos jóvenes sin oportunidades. 6 años en que hemos sido despojados de nuestra tierra y nuestros recursos naturales. 6 años otra vez de privilegios para los sindicatos charros en la educación, de educación para formar mano de obra barata, mientras que nosotros no tenemos acceso a la educación crítica para una vida digna. 6 años de nuevo en que los políticos no dialogan con la sociedad, pero nosotros, los que hemos levantado la voz y nos hemos organizado para resistir, hemos sido criminalizados, denostados y callados. 6 años en que han querido que veamos un México que solo existe como versión oficial. 6 años reproduciendo sus mentiras a través de los medios de comunicación a quienes les han servido. Nosotros no aceptamos este México que quiere dejarnos esta clase política, y rechazamos las mentiras que quieren imponernos como realidad. Por eso es que el movimiento Yo Soy 132 ha llevado a cabo un intenso proceso de análisis que nos ha llevado a articularnos con académicos, organizaciones civiles y movimientos sociales que a lo largo y ancho del país reclaman la democratización de la vida pública y el fin del modelo social prevaleciente en México. Este análisis parte de la lectura crítica de la situación actual que vive el país después del gobierno de Felipe Calderón, y es también lo que nutre hoy nuestro plan de lucha. Es un análisis compartido con la sociedad, a la que a partir de ahora convocamos para abrir un diálogo franco y a sumarnos en una lucha fraterna. Este es el informe que el movimiento Yo Soy 132 da a la nación sobre la situación actual en 6 ejes emblemáticos y que hacemos público para someterlo a discusión, el diálogo y al debate con la sociedad civil organizada, o no, pero siempre y cuando desee que México sea más justo, libre y democrático. A continuación, presentamos lo que hemos denominado los saldos de este sexenio. El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en lo que tiene que ver con medios de información, es un sexenio muerto. En legislación no hubo avance. En telecomunicaciones se propició la concentración en manos de las mismas empresas que han secuestrado el espectro radioeléctrico que es propiedad de todos los mexicanos. Se persiguió y se violentó a los ciudadanos que buscan crear sus propios medios a través de las radios comunitarias. Y se caracterizó por ser un sexenio de persecuciones, agresiones y asesinatos a los periodistas. Felipe Calderón no solo asumió una actitud irresponsable y omisa frente a la creación de un nuevo régimen de medios, sino que ha demostrado su interés por hacer valer el orden jurídico que está vigente para desplegar acciones autoritarias y favorecer al duopolio televisivo. Felipe Calderón Hinojosa lucró políticamente con la ausencia constitucional y legal de una política de Estado relativa a medios de comunicación. Una situación similar podemos observar en el ámbito de las telecomunicaciones. 3 casos son muestra de la política de discrecionalidad del actual gobierno calderonista. La licitación 21, donde favorece a Televisa, y la fusión Televisa y Usacell, nuevamente en beneficio de Grupo Televisa y Grupo Salinas.
el rescate de la banda de 2.5 GHz debido a la presión ejercida nuevamente por Grupo Televisa. El gobierno de Felipe Calderón ha hecho uso de un bien de la nación para beneficiar a los consorcios mediáticos, lesionando con ello a las instituciones públicas de este país, debido a que permitió a Televisa ingresar al mercado de la telefonía y no abrir el mercado a nuevos competidores. Televisa y TV Azteca, como socios, concentran el 88% de las concesiones de televisión, teniendo 94.4% de la audiencia televisiva, lo cual favorece con un 58% del total de la inversión publicitaria, recibiendo 30% del gasto de comunicación social y propaganda federal, según los mismos datos de la COFETEL. Por otro lado, el gobierno de este sexenio se comprometió varias veces a abolir la brecha digital y dar acceso a los mexicanos al Internet. Sin embargo, el escaso acceso a Internet, debido a los altos precios de conexión y la escasa infraestructura en telecomunicaciones, impide el despliegue de redes. Esto también ha sido favorecido por el monopolio que existe en el ámbito de la telefonía y las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, la alfabetización digital es también deficiente. A lo anterior, podemos agregar el intento de criminalización de los pocos usuarios de Internet, un tema recurrente en este sexenio y que tiene como ejemplo el intento de aprobación deliberada y tramposa del Acuerdo Comercial Antifalsificación, mejor conocido como ACTA, el cual constituye un grave retroceso en el ejercicio de los derechos a la información y la libre expresión. A estas alturas del sexenio, de los 112 millones que habitamos el territorio nacional, apenas 9 millones tenemos computadora en casa, de los cuales solo 6.9 millones tienen acceso a Internet, lo cual nos deja con un promedio de penetración en Internet estimada del 30% aproximadamente. Esto nos pone a 2.7 puntos porcentuales muy por debajo de la media mundial y de la media latinoamericana. Mientras a los grandes consorcios mediáticos, el gobierno federal les concede licitaciones a precio de ganga, a los esfuerzos ciudadanos por crear sus propios medios de comunicación, los persigue y los agrede. La labor que desempeñan las radios comunitarias, atendiendo a las voces menos favorecidas y a los pueblos indígenas, quienes llevan información acorde con sus necesidades, las convierte en una herramienta por excelencia para que puedan ejercer en sus comunidades la libertad de ejerción de información y derecho a la información. Estas son algunas de las radios comunitarias que durante el sexenio de Felipe Calderón han sido violentadas: Radio Diversidad de Veracruz, Radio Tierra y Libertad de Nuevo León, Radio Huehuaquía de Michoacán, Radio Yempanti y Radio Ñondá de Guerrero, las cuales han sido agredidas y perseguidas por el gobierno federal. La crisis de seguridad pública del sexenio se vio reflejada en el ejercicio de la libertad de expresión, registrándose un incremento preocupante de la violencia y la censura sobre periodistas y comunicadores. Desde el año 2000 se han registrado 72 periodistas asesinados, 13 desaparecidos y 40 ataques a instalaciones de medios de comunicación. Tan solo en el año 2011 se registraron 172 agresiones en contra de periodistas y comunicadores que pueden ir desde amenazas, desapariciones, desplazamientos forzados, privación ilegal de la libertad, ataque cibernético y acciones legales. Destacamos que durante el sexenio de Felipe Calderón, el patrón de la violencia contra la prensa cambió sus características. A lo largo de estos 6 años, el problema de la censura se agregó al escenario de los periodistas que fueron rehenes y ataques directos a las instalaciones de los medios de comunicación. En torno a la censura, se destaca que el ataque sobre el gremio de periodistas a nivel nacional por parte de funcionarios públicos rebasó el 53% de los casos,
mientras que los atribuibles al crimen organizado se encuentran sobre el 13%. Los casos de Lidia Cacho y de Carmen Aristegui resultan en este sentido paradigmáticos. Es así como queda desmentido el discurso oficial de que el responsable de violentar la libertad de expresión es el crimen organizado. Y nosotros afirmamos que el responsable de violentar la libertad de expresión es el gobierno de Felipe Calderón. Un Estado como el mexicano, que no puede garantizar la integridad física y moral de periodistas y comunicadores, así como el acceso y gestión de los medios de comunicación por parte de la ciudadanía, no puede garantizar tampoco nuestro derecho a la información. Adicionalmente, las estrategias políticas y metas actuales del gobierno mexicano no estimulan la diversidad en el contenido de los medios de comunicación. El gobierno federal ha creado lazos de complicidad con la industria cultural, lo que ha implicado el fortalecimiento, desarrollo e injerencia de la iniciativa privada nacional y transnacional en materia de compra, venta y renta de patrimonio cultural, obras de arte, programas de cine, radio y televisión, lo que implica que los repertorios simbólicos sean construidos por sistemas jerárquicos del poder cultural, quienes determinan los contenidos de transmisión y distribución en los diversos medios, radio, televisión, museos, teatros, editoriales y otros. En virtud de lo anterior, denunciamos que en materia de políticas de comunicación en México, hoy priva la corrupción, la simulación, la ilegalidad, la debilidad institucional y regulatoria y la concentración obscena de la riqueza en una élite empresarial de comunicación, y donde las políticas de comunicación son contrarias a los intereses de todos los mexicanos. Por la democratización de los medios de comunicación en México, yo soy 132. Mesa en el cambio de educación, ciencia y tecnología, arte y cultura. La política en torno a educación, ciencia, tecnología y arte, presentada en el sexenio de Felipe Calderón, antepone los intereses del sector empresarial nacional y global sobre las necesidades sociales. En el caso de educación, los modelos y planes educativos se adecuan a un mercado laboral inequitativo. Esto lo confirma ahora la reciente reforma integral a la educación media superior y básica, en la que se constata que el modelo pedagógico por competencias y habilidades, implementado desde el nivel básico, elimina paulatinamente disciplinas pertenecientes a las humanidades y a las ciencias, como es el caso de la filosofía y de la historia, y deja en su lugar asignaturas mixtas que abordan el conocimiento de forma sesgada y confusa, lo que cumple con el único objetivo de simplificar el conocimiento para formar obreros certificados, y no sujetos que aspiren a ser técnicos calificados o estudiantes universitarios, y que en no más de una década eliminará generaciones de científicos y humanistas mexicanos y hará depender al país en su totalidad de la tecnología y la ciencia producida en otros lados. Tanto la RIEM como la RIEM recorren el camino de la masificación de habilidades básicas y deja el conocimiento especializado a los países desarrollados, convirtiéndolo en una propiedad para las élites, hecho que condenaría al país al rezago y al nulo crecimiento en todos los ámbitos. En este contexto, la desaparición de los modelos educativos, como los colegios de bachilleres y la preparatoria abierta como los conocemos, gracias a la homologación de la currícula y la eliminación de materias, es un claro ejemplo de esta reforma. Aunado a esto, la SEP pretende maquillar las cifras de deserción al proponer un certificado parcial. Su próximo argumento será: no tenemos desertores, sino numerosos certificados parciales. El ingreso a una educación media y superior de alto nivel académico en instituciones públicas como la UNAM, la UAM, el POLI, es cada vez más difícil para los jóvenes, debido a que el crecimiento de las instituciones públicas no corresponde con la demanda educativa en nuestro país. Las autoridades educativas sostienen que los mejores estudiantes ingresan a la universidad. Sin embargo, este argumento se cae cuando contrastamos las cifras del último examen de ingreso a la UNAM.
A nivel licenciatura, fueron rechazados aspirantes a la carrera de medicina cuando... Fueron rechazados aspirantes a la carrera de medicina cuando tuvieron 109 aciertos de 128 posibles. Es decir, la excelencia en el examen de admisión no es suficiente para ingresar a una educación universitaria. Consecuencia de ello son los numerosos movimientos de rechazados a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades educativas atribuyen el fracaso académico a los jóvenes estudiantes cuando son ellos los responsables de fortalecer y generar nuevas opciones educativas de calidad. Además, contrasta el abandono económico a la educación pública con el fuerte apoyo a universidades privadas. Ciencia y tecnología. El desarrollo científico y tecnológico es esencial para el crecimiento social y económico de un país. Le otorga a la sociedad herramientas esenciales para resolver problemáticas y necesidades diversas. En México, en contraste, la situación del ámbito científico está totalmente relegada por el Estado. La Ley de Ciencia y Tecnología, emitida durante el mandato de Fox y ratificada por el gobierno de Felipe Calderón, estipula que el presupuesto para ciencia y tecnología no debe de ser menor del 1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, nunca ha rebasado el 0.5%. Aunado a esto, los actores involucrados en la gestión, revisión y aplicación de leyes relativas a ciencia y tecnología del Poder Legislativo distan por mucho de ser capaces o de interesarse en cumplir dicho trabajo. Respecto a los profesionales, la producción de los profesionales en ciencia y tecnología en México es muy baja en comparación a otros países en Latinoamérica. De estos, son pocos los que encuentran cabida en el sector productivo mexicano, lo que fomenta la fuga de cerebros y una ausencia de renovación generacional. El bajo número de plazas y opciones laborales, la centralización de los recursos y el lento desarrollo regional han limitado el crecimiento científico y tecnológico nacional. El país debe generar condiciones de autonomía. Sin embargo, debido a que la inversión en desarrollo e innovación es baja, México importa más del 95% de la tecnología utilizada y la solicitud de patentes por mexicanos es muy pobre. Es urgente entonces definir e impulsar las áreas prioritarias de conocimiento e innovación tecnológica. Por último, datos nacionales e internacionales reflejan el desconocimiento generalizado de la labor científica y los beneficios que acarrea, fomentado por una inadecuada difusión y educación científica. Por tanto, apuntamos que es prioritaria la vinculación de la ciencia y tecnología con la sociedad, toda vez que una sociedad científicamente educada será capaz de lograr un proceso sostenido con mayor facilidad. Arte y cultura. Declaramos explícitamente que el gobierno de Felipe Calderón ha incumplido con los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los artículos 1 y 2. Ha violado los derechos sociales e individuales, el derecho a la educación, al arte y a la cultura, y el derecho a la diferencia cultural de los pueblos originarios, a sus usos y costumbres. El ámbito del arte y la cultura ha sido uno de los más abandonados en la gestión calderonista, tanto en la asignación de recursos como en la protección del patrimonio nacional. El arte, considerado como una mercancía, se reduce a su expresión más utilitaria, objeto de disputas dentro del ámbito del turismo y la industria cultural, que no respetan las condiciones de protección del patrimonio cultural y de la obra artística. Aunado a esto, identificamos los siguientes problemas. Recorte en el presupuesto destinado a este sector, escasos empleos para artistas y gestores y abandono de los espacios arqueológicos. El poco compromiso con el arte y el patrimonio se puede documentar con la revisión del incumplimiento de la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, la Ley de Radio y Televisión, y específicamente los artículos 5, 6, 7, 11, 13, 25, 55, 59, 77, 81 y 91. Y por supuesto, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio al modelo económico neoliberal. La crisis de la deuda externa presente en México y en América Latina a inicios de la década de los años 80 dio pauta a que la banca acreedora internacional, conjuntamente con los organismos financieros multilaterales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, impulsaran un plan encaminado a continuar con el pago del servicio de la deuda externa, para lo cual
se redujo el consumo, la inversión y el gasto del gobierno. Junto a las políticas de ajuste restrictivas, se procedió al cambio y ajuste estructural, que consistió en la apertura de la economía mexicana a los flujos financieros y mercantiles internacionales y en su inserción forzada a la globalización capitaneada por los Estados Unidos. La agenda de reestructuración neoliberal de la economía ha avanzado sin interrupciones desde entonces. No obstante, el capital financiero ha empujado las llamadas reformas estructurales de tercera generación. Entre ellas destacan: 1. La privatización de los servicios de seguridad social, como es el caso de las pensiones para el retiro. 2. La apertura al capital privado de los sectores estratégicos ligados a la producción y distribución de energía. 3. La construcción de grandes obras públicas por medio de las llamadas asociaciones público-privadas. 4. Una reforma fiscal que disminuya aún más el impuesto sobre la renta y en su lugar aumente los impuestos al consumo, como es el caso del IVA generalizado a medicinas y alimentos. Y 5. La total desregularización del mercado. La política económica seguida por el Estado está concentrada en la estabilidad macroeconómica, beneficiando a los capitales financieros internacionales y en detrimento del nivel de vida del grueso de la población. La llamada estabilidad macroeconómica, que beneficia a unos cuantos, se obtiene sacrificando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los campesinos. Así, contamos con una política monetaria que tiene como fin último el control de la inflación, sacrificando el crecimiento económico y la utilización del tipo de cambio como palanca para impulsar la industria mexicana. Asimismo, la política fiscal, que mantiene el equilibrio presupuestario, se subordina al objetivo de la política monetaria. La apertura económica sin estrategia y la ausencia de una política industrial han impedido la generación suficiente de empleo. Asimismo, el alza de los precios de los alimentos afectó el poder adquisitivo de las familias. Todo esto se traduce en un saldo de 12 millones de personas más arrojadas a la pobreza durante el sexenio de Calderón. Hablar de desempleo es también hablar de la precarización del trabajo. Los datos muestran que el número de mexicanos ocupados en la economía informal asciende a 14 millones. De ellos, 4.2 millones pertenecen a la población ocupada que no recibe ingresos. 6.4 millones perciben cuando mucho un salario mínimo, y otros 10.8 millones ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Según cifras del INEGI, ha aumentado el desempleo, la ocupación parcial y la desocupación con estos porcentajes. En 2006, la tasa de desocupación era del 3.6%, mientras que en el 2011 ascendió al 5.4%. En el 2006, la tasa de desocupación era del 6.9%, mientras que en el 2011 ya ascendía a 8.2%. Tal como lo muestran los datos, entre las circunstancias que privan en el mercado de trabajo, como son el desempleo, trabajos en condiciones laborales precarias, la informalidad y la ocupación, dan como resultado que más de 12 millones de jóvenes enfrentemos dificultades de inclusión en una trayectoria de trabajo decente. Este modelo económico necesita del despojo de las garantías de los trabajadores. Para ello, se implementan diversas medidas que evitan que estos se organicen y defiendan sus derechos. Durante el sexenio de Felipe Calderón se han dado problemáticas como la desaparición de Luz y Fuerza, algunos charrazos en el magisterio, como en Chiapas, en Baja California y en la sección 9 del DF. De igual manera, no se ha resuelto la situación del Bester Gordillo y el CENTE.
No se ha dado solución al problema con la gente, con los mineros desde 2006 en Cananea, Sicarza, Tasco y Sombrerete, con los trabajadores de tierra en aviación, con los trabajadores de la vidriera de San Luis Potosí, con los petroleros independientes, entre otros. Este modelo económico no solo reduce las condiciones de vida de la mayoría de la población en beneficio de unos cuantos, sino que también se basa en la sobreexplotación de los bienes naturales del país. El modelo económico depredador, tanto en su ámbito productivista en el sector rural, en el desarrollo de infraestructura turística por y para extranjeros, así como su dimensión extractivista, implica un fuerte deterioro ambiental, caracterizado por la pérdida de hábitats y biodiversidad, por la aceleración de los procesos de desertificación, por la pérdida y degradación de suelos, por la incapacidad de captación de agua, por el menoscabo de reservas de agua dulce, por la inclusión de agua contaminada en las costas y por el deterioro o desaparición de lagunas costeras. En resumen, la salud y funcionalidad de los ecosistemas y con ello la degradación de los recursos ambientales básicos para la supervivencia humana y de la vida misma. Estos procesos han generado a la vez un enorme proceso de resistencia de pueblos y comunidades campesinas y de pueblos originarios que son despojados de sus tierras para fomentar el crecimiento económico basado en megaproyectos de infraestructura, mineros, carreteros y energéticos. Entre muchos otros, destacan los procesos de resistencia en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales de la Parota, en Huesca, en Zapotillo, en Cherán, en Ostula, en Ocotlán, en el Cerro de San Pedro, en la delegación Magdalena Contreras, entre cientos de resistencias más. En conclusión, el sexenio de Felipe Calderón solo ha profundizado un modelo económico basado en la pobreza y marginación de la mayoría de la población, en la explotación de los recursos naturales a costa de las comunidades y donde el objetivo principal es la ganancia de los grandes capitales nacionales e internacionales. El movimiento Yo Soy 132 está consciente que el mercado no es la panacea para los males que enfrenta la sociedad y que el gobierno y la sociedad deben de jugar un rol fundamental para resolver los problemas económicos que aquejan al país. El neoliberalismo nos empobrece, excluye, margina y violenta. Es por eso que el movimiento Yo Soy 132 se pronuncia a favor de una economía humana, justa, soberana, sustentable y en paz. En el año 2006, Felipe Calderón Hinojosa arribó a la presidencia luego de un proceso electoral en el que quedó en duda su triunfo, abriendo así un periodo de polarización social sin precedentes en los últimos 30 años en México, cuyo ejemplo sustancial para nosotros fue la movilización social en el estado de Oaxaca del movimiento magisterial del año 2006. Producto de la debilidad e ilegitimidad del nuevo gobierno, este emprendió una guerra contra el crimen organizado que se transformó discursivamente en una guerra contra el narcotráfico. Esta guerra, como señalan los análisis autores como Anester Ceseña, Carlos Facio y Laura Carlsen, consultados por el movimiento Yo Soy 132, fue emprendida por el gobierno federal como parte de estrategia de legitimación de un gobierno emanado de un proceso electoral cuestionado y la necesidad de aumentar los lazos de subordinación diplomática, política y militar del Estado mexicano con la política de seguridad nacional de la Casa Blanca, esto mediante la firma de planes y tratados internacionales como la Alianza para la Prosperidad de América del Norte, ASPAN, por sus siglas en inglés, y el Plan Mérida. Producto de estas alianzas, el Estado mexicano ha recibido más de
1.400 millones de dólares cada año bajo el rubro de ayuda, según datos del Colegio de México. Al combate al narcotráfico por parte del Congreso de los Estados Unidos bajo el rubro del Plan Mérida, mediante el cual este emprendió ofensivamente una política de guerra en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. El ejemplo más claro de ello es la instalación de la Oficina del Sistema Interamericano contra el Crimen Organizado en México el pasado mes de mayo del 2012, que impulsará ni más ni menos la guerra contra el narcotráfico y la militarización de Centroamérica y el Caribe. Revistas de investigación como Proceso y Contralínea han dado cuenta del avance y profundización de la injerencia de los Estados Unidos en México. La presencia de autoridades y efectivos de la DEA, la CIA y el FBI en acciones de inteligencia en territorio mexicano tuvo su ejemplo emblemático en el operativo Rápido y Furioso en el año 2009, con lo que se permitió el tránsito de más de 2.000 armas y municiones en territorio nacional. A la par, el adiestramiento en contrainsurgencia de mandos militares mexicanos por el Comando Norte norteamericano ha sido una muestra de la subordinación militar al Pentágono, junto con la activación de la Cuarta Flota en 2008 bajo el cobijo del gobierno de Calderón, y el cual permite el fortalecimiento de la presencia militar de los Estados Unidos en México y toda América Latina. En este mismo contexto, según José Luis Piñeiro de la revista Contralínea, Felipe Calderón destinó de 2007 a 2011 320.000 millones de pesos del erario público en materia de seguridad, el 2.5% del Producto Interno Bruto, el triple de lo que se destina a educación y aproximadamente el 17.4% de los recursos destinables a este rubro por año, lo que ubica a México en el 11º país con más gasto en materia de seguridad en todo el mundo, según estudios del World Military Expenses. Con estos recursos, el gobierno calderonista ha emprendido una campaña de militarización del país que, según la revista Animal Político, ha llevado a más de 45.000 militares y un número indeterminado de marinos a los diferentes estados en los que la violencia del narcotráfico se ha manifestado. Esta estrategia de militarización del país en la llamada guerra contra el narcotráfico no ha sido efectiva, pues lejos de terminar con la violencia atribuida al crimen organizado, esta llamada guerra se ha acrecentado, multiplicado y complejizado los escenarios en dicha violencia. Esta guerra que los ciudadanos no pedimos, ha causado una verdadera catástrofe social. 80.000 muertos, 250.000 desplazados de manera forzada, aunque otros datos hablan de 1,5 millones, 30.000 desaparecidos, 20.000 huérfanos y 5.000 niños asesinados. Estas cifras, que no solo dan cuenta de la gravedad de la crisis social en la que la sociedad mexicana ha sido sumida, son también una muestra del desprecio que el gobierno de Calderón muestra hacia las víctimas de esta guerra. Como dice el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, somos víctimas, no somos daños colaterales. No aceptamos esa condición porque esta exonera de responsabilidades a quienes nos han obligado a vivir en estado de excepción, a quienes han sido cómplices por cerrar los ojos y suprimirlos, por desconocernos, por matarnos, por secuestrarnos y desplazarnos una y otra vez con su política de muerte. Por lo anterior, reconocemos que tal como dice el parámetro del conflicto, el fenómeno de barbarie acontecido en México es el mayor conflicto militar en toda América Latina en el siglo XXI. Y nos sumamos a los balances e informes de organizaciones como Amnistía Internacional, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la organización civil Human Rights Watch, que menciona que esta guerra ha construido verdaderos monumentos a la barbarie moderna, como las llamadas narcofosas, donde fueron encontrados los cuerpos de 78 migrantes en el estado de Tamaulipas en el año 2010, los más de 150 cadáveres en Durango,
los registros de cientos de violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas o policías federales. El asesinato de jóvenes en masa, como en Villas de Salvarcar, el año 2010, son algunas de las cicatrices que han hecho que la sociedad mexicana viva con miedo. Concluimos denunciando que desde enero del 2010, la criminalización de los luchadores sociales que se han opuesto a esta guerra nos ha dejado heridas profundas. El asesinato de Josefina Reyes Salazar y los subsecuentes desapariciones y asesinatos de María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornella Soto, Julio César Reyes y Rubén Reyes Salazar. La persecución que continuó con la desaparición de Isela Hernández Lara, el asesinato de Susana Chávez, el asesinato de Maricela Hernández frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, después de la muerte de su hija Rubí, el hostigamiento constante a Norma Andrade, los asesinatos de las periodistas de Contralínea Marcela Yarce y Rocío González, el asesinato de los comuneros de Ostula, Pedro Leiva y José Trinidad, así como decenas de otros luchadores sociales de la comunidad de Cherán y Ostula. El asesinato del activista de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Sinué Cuevas Mejía, los luchadores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Nepomuceno Moreno, Julia Marichal, Eva Alarcón, Marcial Bautista, los normalistas de Ayotzinapa, de Gabriel Echeverría, Jorge Alexis Edgar David Espíritu, los periodistas Regina Martínez de Proceso.